Hola a todos, mi nombre es Jean-Pierre Abanto, soy de Perú y estoy haciendo un intercambio estudiantil en la Universidad de Santo Tomás. En este caso vamos a ver el rendimiento del patrimonio, ¿no? El ROE. Y para eso vamos a tocar tres puntos importantes, que es dominar los componentes del ROE, conocer los efectos del endeudamiento y la relación con el sistema Dupont. Vamos a ver también lo que es para este punto, el punto 2, vamos a ver cuándo una deuda es buena y cuándo una deuda es mala, ¿no? Entonces, vamos al Excel y vamos a ver los componentes del ROA. En primer punto vamos a ver los componentes del ROA, ¿no? El ROA está formado por el margen operativo y la rotación. Al estar formado por esos dos indicadores, si por ejemplo el margen operativo aumenta, entonces el ROA se va a ver afectado de la misma forma, va a aumentar, va a tener una tendencia ascendente. Pero de la misma forma se aumenta la rotación. Pero al dar esta interpretación, entonces si la rotación se ve afectada de forma negativa, el ROE también va a disminuir al siguiente año. ¿Sí? Entonces, ¿no? Tenemos esa explicación y ahora vamos a descomponer esta fórmula. Vamos a ver cómo el margen operativo, cómo es la fórmula del margen operativo, cómo es la fórmula de la rotación. Entonces, el margen operativo es la utilidad operativa entre las ventas. Y la rotación es las ventas entre el total activo. Entonces, ¿no? ¿Qué podemos decir de acá? Entonces tenemos ventas en denominador y ventas en numerador. Entonces simplificamos. Tachamos esto. ¿Qué nos queda? Utilidad operativa sobre total de activo. Entonces copiamos eso. Utilidad operativa sobre el total de activo. Y esa sería nuestra fórmula del ROE, ¿no? ¿Para qué hemos hecho esto? ¿Por qué? Porque el ROE es uno de los es uno de los componentes del ROE, de nuestro rendimiento del patrimonio, de la inversión, del financiamiento del dueño. Entonces, vamos a ver el ROA, pero también vamos al efecto que tiene el apalancamiento, que es lo que decíamos acá, ¿no? La deuda, cuando una deuda es buena, cuando una deuda es mala. Entonces comenzamos, vamos a descomponerlo de la misma forma. Ya tenemos acá lo que es el ROA. Esta es la fórmula. Eliminamos esta flecha. Pero por el apalancamiento. Acá tenemos el margen operativo. Pero para tener acá estas fórmulas, vamos a descomponerlas también, ¿sí? Ese es el siguiente paso. Entonces copiamos esto acá. Y acá en el ROA tenemos estas dos fórmulas. La del margen operativo y la de la rotación. Nos falta el apalancamiento. El apalancamiento es el total activo entre el patrimonio. Entonces, ¿no? La misma fórmula. Pero acá tenemos nosotros el margen operativo. Pero para nosotros tener el ROE necesitamos la utilidad neta. Entonces, ¿cómo llegamos de la utilidad operativa a la utilidad neta? Restándole los intereses. Y el otro factor, que es por 1 menos la tasa del impuesto. ¿Sí? Esa es nuestra fórmula. Para llegar a la utilidad neta tenemos que restar los intereses y multiplicarlo por 1 menos la tasa del impuesto. Entonces no tenemos todo esto. Vamos a copiarlo de igual forma acá. Pero este de acá, esta fórmula de acá, ¿en qué se ha convertido? En la utilidad neta. ¿Sí? Y estos nos quedaron igual. Entonces, como de la misma forma como hicimos en el ROE, ¿no? Ventas, denominador con numerador. Entonces igual acá. Ventas. Se va ventas numerador, se va total activo denominador y total activo numerador. ¿Qué nos queda? Utilidad neta sobre patrimonio.
Entonces, nuestra función quedaría así: utilidad neta sobre el patrimonio. Listo. Y esa sería nuestra fórmula en realidad, ¿no? La utilidad neta sobre el patrimonio. Y esto es lo que decíamos, ¿no? La relación del sistema Dupont, o sea, si acá vemos, ¿no? Todas estas funciones y el apalancamiento están en el ROE, pero como nos hemos dado cuenta, descomponiendo todo, ¿no? Hemos descompuesto el ROA, el apalancamiento, y cada uno con sus fórmulas, el margen operativo, rotación. Pero aquí lo hemos cambiado. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos el margen neto. Entonces, ¿cómo llegamos de la utilidad operativa a la utilidad neta? Le restamos los intereses y lo multiplicamos por 1 menos la tasa del impuesto. Entonces, ¿no? De la misma forma como vimos acá, si aumenta la rotación, va a aumentar el ROA. Y si aumenta el margen operativo, también va a aumentar el ROA. ¿Por qué? Porque es un componente de... Entonces, también se puede dar que aumenten ambos, por ende, este ROA se va a ver mucho más aumentado, va a tener una tendencia más ascendente, aumentar más, ¿sí? Por el aumento de ambos componentes que lo forman. Entonces, ¿no? De esta misma fórmula, con esa misma lógica, vamos a ver acá. El ROE tiene el margen neto, que es la utilidad neta sobre ventas, la rotación y el apalancamiento. La rotación siempre le da una buena rotación, un mayor volumen de ventas, siempre le va a dar mayor rendimiento al patrimonio. Va a tener un mejor ROE, un mejor indicador de rendimiento. Lo cual también sirve para el margen neto. Si tenemos un mejor margen neto, también nos va a servir para aumentar, ¿no? Y por último, el apalancamiento. Esto, ¿no? Vamos a ver acá cuando una deuda es buena, una deuda buena, una deuda mala, ¿no? Entonces vamos a ver cuando una deuda es buena, cuando una deuda es mala, cuando una deuda es mala. O sea, vamos a ver el apalancamiento, cómo nos sirve, ¿no? Cómo afecta a nuestro ROE. Entonces acá tenemos para eso un ejemplo. Acá tenemos lo que es el balance general de dos empresas, una sin deuda y una con deuda. Y vamos a analizar cada uno, ¿no? Una está financiada al 100% por el patrimonio y una está financiada 50% deuda, 50% patrimonio. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que las ventas no se ven afectadas por si una empresa tiene deuda o no. De igual forma el costo tampoco se ve afectado, es el mismo. Nuestra utilidad bruta por ende tampoco, va a ser siempre la misma, ¿no? Los gastos administrativos y gastos de venta tampoco se ven afectados en el caso de que tenga una deuda. Entonces, por eso a esta utilidad, a la utilidad operativa se le llama la utilidad, también se le llama la utilidad de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque a la empresa no le importa cómo está financiada, a ella solo le importa la rentabilidad. O sea, yo tengo mi utilidad operativa, pero a mí no me importa si estoy financiado al 100% por los socios, o si estoy 50-50, o si estoy 80-20, no le importa. Entonces, por eso se le llama la utilidad de la empresa, ¿no? La utilidad del negocio. Entonces, aquí vamos a ver por qué una empresa sin deuda es buena y por qué una empresa con deuda también tiene sus ventajas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Acá es el primer punto porque es buena. ¿Por qué? Porque una empresa sin deuda no paga intereses, pero una empresa con deuda sí paga intereses. Entonces acá está el lado malo. Y sus intereses son el 20% de los 50.000, de su apalancamiento, su endeudamiento, su total pasivo. Entonces, ¿no? Ese es el punto malo. Pero también tiene sus ventajas tener una empresa con deuda. ¿Por qué? Porque te da acá, si vemos la diferencia, ¿no? El impuesto a la renta es mayor en una empresa sin deuda y es menor aquí en una empresa con deuda. Entonces ese es un punto bueno para la empresa con deuda. Entonces, ¿por qué se ha visto esto? ¿Por qué? Porque mi utilidad antes de impuesto, o sea, la base sobre la que nosotros calculamos la tasa del impuesto, que es del 29,5, ha reducido. Entonces, al tener una menor base que esta de acá de 25.000,
tengo una menor. Entonces seguimos. Aquí tenemos, como seguíamos diciendo, el escudo fiscal que me genera, que es la variación de los impuestos del impuesto a la renta, ¿no? De una empresa sin deuda con una empresa con deuda. Entonces también podemos ver las variaciones de la utilidad neta, que ha disminuido a 10.000 en la empresa con deuda. ¿Por qué? Porque hemos tenido que pagar intereses. Este monto de intereses, esta generación de intereses por lo financiado del pasivo, me ha generado una menor utilidad neta. Pero con un patrimonio, esta utilidad neta yo le he generado como con un patrimonio del 50.000, o sea, del 50%. Y aquí tengo el 100% en la empresa sin deuda. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama eficiencia. Porque con menos patrimonio, o sea, menos recursos, he obtenido una buena rentabilidad. Y aquí la podemos ver, ¿no? Nuestro ROE para la empresa con deuda nos da 21%, y la empresa sin deuda, con el 100% del patrimonio financiado totalmente por los socios, me da un 17,63%. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Tenemos una tasa del 20%. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo el apalancamiento mejora nuestro ROE? Entonces podemos decir que tomamos a la misma tasa del 20%, pero tomamos ya no 50.000, sino queremos que nos financiarnos con 80.000. Entonces vemos cómo aumenta nuestro ROE, ¿sí? Y vamos a sombrearlo para que se vea mejor la variación. Vamos a dejarlo con un color más claro. Y aquí vemos, ¿no? 31%. ¿Cómo era antes con 50.000? Con 50.000 era del 21%. Entonces, ¿no? Con una tasa del 20%, con 50.000 me daba 21%. Pero tomando un mayor préstamo, un mayor apalancamiento, me da una rentabilidad del patrimonio de 31% con una tasa del 20%. Pero ahora vamos a ponerle al mismo, vamos a dejar esto en 50.000, pero vamos a coger ya la tasa de interés que nos da el banco, va a ser de 32%, y vemos cómo baja mi ROE. ¿Por qué? Porque tenemos un interés, estamos pagando mucho interés. Entonces, al pagar mucho interés, mi utilidad neta baja mucho más, y mi patrimonio es el mismo, o sea, son 50.000, pero mi tasa de interés es muy costosa, es muy costoso ese préstamo. Entonces ese apalancamiento ya es malo. Y ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a dejarlo en 20%. Y ahora vamos a ver cómo un consultor financiero o un gerente financiero, cómo va a tomar decisiones en base a esto, ¿no? Este es una forma como la que él toma decisiones, es hallando el punto de equilibrio de la tasa de interés, ¿no? O la tasa de interés de equilibrio. Entonces ponemos, es el costo de financiamiento entre la rentabilidad. O sea, pero esta rentabilidad es sin deuda. El gerente financiero o el consultor financiero toma estos dos indicadores. Entonces el costo de financiamiento, uno normal lo entiende como el costo de financiamiento del préstamo, ¿no? ¿Cómo sería? La tasa de interés. Pero esta tasa de interés me crea un escudo fiscal. Entonces esto es el KD en finanzas avanzadas, ¿no? Acá copiamos. Y lo que quiero ver, mi rentabilidad, ¿cuál es? Es mi ROE, pero sin deuda. O sea, este ROE del 17%. La empresa cuando no tiene deuda. Entonces, ¿por qué esa rentabilidad, por así decirlo, mi rentabilidad sin deuda? ¿Por qué la pongo acá para hallar mi interés de equilibrio? ¿Qué? Porque esa es la rentabilidad que le da al dueño. Por cada peso que él ponga, va a tener un retorno del 17,63% sobre esa inversión. Entonces, con esa lógica nosotros podemos poner, ¿no? La fórmula del KD es interés por 1 menos la tasa del impuesto, y eso lo igualamos a la tasa del ROE, que cuál es el 17,63%. Entonces
tenemos acá en tasa de interés por 1 menos el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? 29,5%. Y esto de acá es igual. Es igual acá. ¿Sí? Entonces, ya de acá podemos despejar la fórmula de interés. Entonces decimos, interés es igual a la división, ¿no?, de esta sobre 1 menos 29,5%. Y ese resultado, ¿cuánto me da, no? Y ese va a ser mi interés de equilibrio. Entonces es este entre 1 menos 29,5%. Cerramos. Y me da una tasa o un interés de equilibrio del 25%. Y ahora vamos a comparar y vamos a analizar este interés de equilibrio, ¿no? Entonces, acá lo vamos a poner. El interés de equilibrio es igual a el 25%. Entonces, ¿no?, decimos, cuando un apalancamiento es bueno, o sea, una deuda tiene una tasa de interés baja, entonces ponemos esa lógica, ¿no? Ponemos que cuando una tasa de interés es baja o es muy, en este caso es muy alta, entonces la tasa de interés es muy alta. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Me va a tocar hacer el préstamo o la deuda, me va a tocar disminuirla. ¿Por qué? Porque si no me va a generar demasiados intereses por pagar. Generar mucho interés. Es una deuda muy cara porque la tasa de interés. Pero si se da lo contrario, si se da una tasa de interés baja, entonces, ¿qué me va a corresponder hacer? O sea, ¿qué debería hacer lógicamente un consultor financiero o un gerente financiero? Aumentar la deuda. ¿Por qué? Porque es muy barata, muy accesible esa tasa de interés. Entonces me genera pocos intereses. Entonces es una deuda muy buena. Entonces ahora vamos a analizar lo que es el punto de equilibrio después de esta explicación, ¿no? Vamos a ver que con una tasa del 18%, o sea, 18% es menor al 25%. Entonces es una buena tasa de equilibrio. Entonces yo tengo 50.000, me genera una mayor rentabilidad de mi patrimonio. Entonces yo teniendo una tasa más baja puedo aumentar mi deuda y mi ROE va a aumentar, por ende. ¿Por qué? Porque mi tasa es del 25%, la de equilibrio, y yo estoy bajo esa tasa, bajo ese porcentaje, ¿no? Entonces, pero si yo le doy, por ejemplo, 28%, y en este caso es mayor, y acá podemos ver la diferencia. Tenemos demasiado, tenemos 80.000 en el pasivo a una tasa del 28% y nos da un ROE del 9%. Y sin deuda nos da un ROE del 17,63. Entonces, teniendo una tasa por sobre el punto de equilibrio, ¿qué nos conviene? Nos conviene disminuir la deuda y hacer que los socios financien más a la empresa, o sea, que tengan mayor financiamiento por parte de los socios. Y como podemos ver, mejora nuestro ROE, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es mejor, no? Entonces tenemos una tasa igual, que hemos disminuido el pasivo, tenemos una tasa casi igual a nuestro punto de equilibrio, a su rentabilidad que tiene el socio o el dueño por cada solo peso que invierte. Entonces, ¿no? ¿Cómo hemos obtenido esto? Hemos obtenido haciendo esta función. O sea, con más tasa de interés, una tasa de interés mayor a la de punto de equilibrio, que es la del 25%, entonces tenemos que disminuir la deuda, como hemos hecho acá, ¿no? Antes la teníamos en 80.000 y veamos, ¿no? Veamos cómo cambia esto. 9%. Es un indicador muy malo. Entonces, ¿qué nos conviene en esto? Cumplir este principio. Disminuir la deuda. 10.000. Y como podemos ver, se asemeja mucho, ¿no? Entonces, tenemos que para verlo del punto de equilibrio, en caso el banco o el préstamo sea una tasa de interés por encima
o por debajo, tenemos que cumplir estos principios. Por encima, disminuir la deuda, y por debajo, aumentar la deuda. ¿Por qué? Porque es un préstamo muy accesible, que nos va a hacer pagar pocos intereses, ¿no? Entonces lo dejamos en 50.000 y sigue siendo malo. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de interés está por encima de la del punto de equilibrio. Entonces, ¿no? Con este principio podemos decir que poniéndole en un 25%, las tasas tienen que ser igual, no importando el pasivo, ¿sí? Podemos ver acá, ¿no? Le cambiamos 80, igual, la tasa va a ser el mismo, tan solo cambia el escudo fiscal y la tasa de interés. Entonces lo dejamos en 50.000 y vamos a sacar las conclusiones de esto, ¿no? Entonces, una empresa con deuda es buena siempre y cuando su tasa de interés sea por debajo del punto de equilibrio, ¿sí? Es en óptimas condiciones, y para eso se halla o el consultor financiero o el gerente financiero haya esto, que es el costo de financiamiento lo igual a la rentabilidad, y el KD es el costo de financiamiento pero con escudo fiscal, con esto. Ese es en finanzas avanzadas, ¿no? Y esta es la fórmula, 1 menos la tasa de impuesto y nos da acá final el interés de equilibrio. No olvidemos que debemos cumplir estos principios. Cuando una tasa de interés es alta, la deuda la disminuimos. Cuando una tasa de interés es baja, la deuda la aumentamos. Entonces, ¿no? Ese es sobre todo cómo aumentar el ROA y cómo afecta el apalancamiento a nuestro ROE, ¿no? A nuestra rentabilidad, a nuestro patrimonio. En este caso, si nosotros le disminuimos, ¿no? De nuevo el ejemplo, uno rápido. Disminuimos acá y la tasa de interés es del 28. En este caso, mayor va a ser nuestra utilidad neta. Entonces, la utilidad neta entre las ventas. Entonces, lo que va a alzar mi ROE o lo que lo va a mantener en base a la disminución de mi apalancamiento va a ser ¿cuál? El margen neto. El margen neto, como podemos ver, el margen neto es el ROE está conformado por el margen neto, la rotación y el apalancamiento. Entonces el margen neto es el que va a sostener esa caída del apalancamiento, lo va a sostener y lo va a mantener casi similar a su rendimiento del dueño en base a cada peso. Entonces esa es la explicación, espero les sirva. Estos son los puntos que hemos tocado y espero les sirva y muchas gracias.